El Museo Vázquez Díaz de Nerva muestra hasta el 20 de marzo una exposición colectiva de arte local con fondos propios de una veintena de artistas de la localidad minera, con la intención de mostrar todo el potencial artístico del que dispone el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo local, haciendo gala al lema de Tierra de Artistas. El elenco de artistas que participan en la muestra es de una trayectoria sobresaliente, destacando nombres como Enrique Moniz Mora, Antonio Granados Valdés, Manuel Duque Domínguez, Antonio Romero Silva Rosil, Modesto Pérez García Roldán, Hermenegildo Rodríguez Sutilo, José Manuel Pascual Conejo, Antonio Romero Alcaide, Demetrio Jordén Fernández, Manuel Vázquez del Águila, Mario León Ruiz, Martínez de Nerva, Francisco Díaz Acosta, Manuel Beltrán y Martín Gálvez en la pintura y Evaristo Márquez Contreras y Antonio Moreno Calamina en la escultura. Con esta nueva muestra de arte local, el museo cumple con el compromiso adquirido durante la legislatura pasada de exponer al menos 3 meses del año obra de artistas locales que tienen en sus fondos. Una iniciativa que permite al visitante visualizar la riqueza artística que posee la localidad minera y reflexionar también sobre las carencias. El director gerente del museo, Juan Alfonso Barba, nos hace un repaso de la exposición. Bueno, estamos en el compromiso que hizo este museo hace un par de años de al menos 3 meses al año exponer la colección local que poseemos en la sala de reserva. Esa colección local que cada vez que presentamos tiene alguna diferencia, aunque es inevitable que algunos de los autores se repitan, aunque a veces se repiten con cuadros distintos. Pues tenemos desde Vázquez Díaz, si empezamos cronológicamente, Daniel Vázquez Díaz con 2 paisajes, uno es un paisaje de huerto que posiblemente sea Campo Frío, de donde pasaba los veranos con su familia, la familia materna, y él recuerda el huerto con algún familiar, probablemente su tía, cosiendo en el parral, ¿no?, de la puerta. También hay un ejemplo de él, también de Campo Frío, de la esquina que forma la iglesia con las casas del pueblo, que es muy... Desde que este paisaje lo expusimos en Nerva, mucha gente ha copiado esa imagen, ¿no?, intentando emularla. Y para seguir cronológicamente, Antonio Granados Valdés, que todavía vive, tiene 94 años, hablábamos el otro día, nació en 1917, y es el discípulo directo de Vázquez Díaz más cercano, el que, siendo de Nerva, conoce a Vázquez Díaz ya desde el principio, lo conoce en Madrid y empieza a trabajar con él. Es un poco fauvista a la hora de trabajar. Estoy mirando un paisaje de barcos azules, morados, verdes y rojos, con una representación de casas casi cubista al fondo, emulando, como digo, a su maestro Vázquez Díaz. A la derecha un paisaje con unas señoras y demás. Puerto urbano y puerto 2, que identifica inevitablemente con colores planos y volúmenes geométricos a Daniel Vázquez Díaz. Enrique Moniz Mora sería el siguiente, cronológicamente hablando. Exactamente lo tenemos situado en una especie de panel donde hemos colocado solamente retratos y donde aparece el retrato que ilustra la exposición en el cartel. Moniz Mora, para mí, si hubiera continuado por la faceta de retratista, hubiera sido tan genial pintor y tan conocido como fue conocido luego por las flores holandesas, ¿no?, que pintó durante toda su vida. ¿Qué deciros de él? Yo lo conocí personalmente. Ahí, concretamente en este cuadro que representa a José María Morón, con el que tuvo una gran amistad y fue determinante su relación, tanto para la poesía como para la vida cotidiana.
Me contó muchísimas anécdotas de Morón y su mujer y su familia. Romero Alcaide, Rosil, que presentamos de nuevo un paisaje urbano allí al fondo, que un poco también emula a la planimetría de Daniel Vázquez Díaz, con una diferencia que lo construye a través de espátulas y le da una enjundre al cuadro mucho más visceral, ¿no? También hay un retrato de Rosil, en este caso, no está en este caso. Bien, pero hay un retrato de Rosil fantástico sobre Vázquez Díaz, que hemos podido ver en otras retrospectivas, como esta. Manuel Duque Domínguez, un gran desconocido para Nerva, pero nacido en Nerva en 1919 y muerto en Madrid en el 72. Para mí es uno de los más importantes de la pintura plástica nervense, entendiendo que es un pintor representado en el Reina Sofía de Madrid, por ejemplo, o que tiene obra en Sabadell, o que tiene una colección privada, o sea, semiprivada y pública en Sabadell, donde vivió gran parte de su vida. Finalmente él acabó viviendo en Madrid, mucho tiempo en París, donde hace fundamentalmente su obra. Hace unos años nos trajeron 3 piezas de él y aquí exponemos una de ellas, la más grande que está aquí al fondo mío. Sutilo, Hermenegildo Sutilo, nosotros tenemos varias piezas de él donadas por una colección privada de Nerva y creo que representamos aquí uno de los paisajes más característicos de un poco de la pintura que se hacía en aquel momento, heredera un poco entre la escuela de Fontella y José María Labrador. Es una pintura costumbrista, de pincelada fuerte, costumbrista también en los temas, en los sitios, pues están las tradiciones campesinas, el cabrero, la casa al fondo, el río, el puente, los montes. Eso lo veremos en muchas otras obras de esta sala y representan un poco la captación del paisaje desde el punto de vista más tradicional, teniendo en cuenta que estamos hablando del principio de siglo pasado, ¿no? Esa escuela, como digo, de Fontella, de donde hay representados, en este caso, una pieza, un bodegón que hay al fondo, con rosas. Me llegaron a contar los pintores como Moniz Mora que Fontella tenía una mano muy especial para hacer flores, ¿no? Y que Enrique Moniz Mora, cuando venía por aquí, le pedía bodegones para venderlos. Era uno de los grandes pinceles de la pintura nervense. En la escultura siempre está Evaristo Márquez, que nació en el 26, muere en el 96. Yo creo que con Evaristo, lo he dicho en más de una ocasión, en Nerva tiene una deuda pendiente bastante fuerte, porque nunca se ha expuesto de él, digo, como individual, ni por la dificultad también que conlleva la escultura, pero también creo que Nerva debe hacer el esfuerzo por él, para poder traer aquí, por ejemplo, una pieza que hizo especialmente para Nerva, y que representa una garza con un cierto ritmo y que, bueno, según su viuda, pues fue un encargo, según su viuda, que es real, vamos, fue un encargo de una de las corporaciones locales del Ayuntamiento de Nerva en su momento, y que se quedó ahí un poco esto. Tenemos esto pendiente con este gran escultor de Nerva. Antonio Romero Alcaide, que en este caso no tenemos una pieza, pero sí hay una deuda con él en una pieza que representa a Martín Galvez y que le homenajea un poco, ¿no? Pero hablaremos de él más tarde. Modesto Pérez Roldán, en este caso tampoco tiene en la sala nada, porque acabamos de instalar y vamos a inaugurar recientemente una muestra individual, una pequeña sala individual de Modesto Roldán,
que a consecuencia de la exposición de este verano, pues el conocimiento con la familia, con los amigos, pues han pensado dejar, como era el deseo también de Modesto antes de morir, pues dejar obra en el Museo Vázquez Díaz, y tenemos en torno a 12 piezas que veremos pronto en esta televisión y aquí personalmente podréis pasar a verlas. Pascual tiene un retrato soberbio, autorretrato soberbio aquí a mi derecha. Nació en el 27 y hasta el 2001, y bueno, es un personaje que vivió en los años 50 a consecuencia de un poco el exilio tardío de gente que fue a buscarse la vida fuera, ¿no? Que un poco estamos viviendo ahora mismo con Siria y que en aquellos momentos podía estar pasando con motivo de la guerra y la posguerra en España. Acabó en Suiza, expuso por todo el norte de Europa e incluso dejó discípulos, que luego hablaremos también de él, ¿no? De Demetrio Jordain, que siempre tenemos que incluir, es también un poco al mismo tiempo que Roldán y que Pascual, pues uno de los personajes, aunque este como más directamente, ¿no? Porque él se tiene que ir de España, primero se tiene que ir de Nerva, porque su padre ya había cogido el camino de México después de la guerra, y tira de ellos. Primero se van a Huelva, capital, y de allí Jordain, hijo, niño casi todavía, adolescente, con su madre, pues va a México, donde muere Demetrio en el año 2000. Antes de esto visitó su pueblo, le costaba muchísimo trabajo, tenía que hacer consultas psicológicas y demás para poder coger un avión, porque le daba muchísimo miedo a las alturas, y vino expresamente a dejarnos 5 piezas de todo un poco, todo su recorrido, de todos los momentos de su pintura. De Vázquez del Águila, qué deciros, que también desaparece en el 2010. De Vázquez del Águila hay un bodegón, aquí a mi derecha al fondo. Vázquez del Águila es el pintor del pueblo, el pintor que en Nerva todo el mundo tiene un cuadro auténtico, un cuadro pintado por un pintor local. Y la mayoría de ellos son de Manolo Vázquez del Águila, o bien paisajes o bodegones. Él llegó a vivir, y es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, él llegó a vivir toda su vida de la pintura. Una pintura muy comercial en el sentido de que era fácil de ver, paisajes que podían perfectamente asimilarse y que están en la línea de la escuela de Fontella, de Labrador. Son deudores un poco de ese paisaje serrano, de ese paisaje tradicional. Aunque más adelante, casi al final de sus etapas, al final de su vida, se atreve muchísimo también con la mina y hace algunos trabajos muy interesantes sobre la corta y sobre todo lo que es el paisaje mineral, ¿no? Mario León, dentro de este recorrido que estamos haciendo por la pintura local, Mario León sería un poco el que rompe desde el 42 ya, en que empieza a romper con la manera tradicional de ver el paisaje, y entonces, aun siguiendo los mismos cánones de paisajes serranos, pues empieza a meter volúmenes y empieza a hacer planos, empieza un poco a hacer la pintura más, como diría, como más compositiva, rompiendo las composiciones, no delatando el exacto paisaje hermoso, sino de a lo mejor desde afuera buscar un rincón y darle importancia a una especie de no lugar, ¿no? A esos sitios que no son importantes porque están fuera de lo que es la localidad, fuera del pueblo, y desde ahí pues focaliza al fondo pues alguna torre, ¿no? O alguna, en este caso que estamos hablando de un paisaje de la Delfilla,
pues está la iglesia al fondo, ¿no? Mario evolucionaría después a composiciones donde rompe los planos, un poco emulando a Bacon y emulando con maestría, por supuesto, y a Álvaro Delgado, concretamente. Martínez de Nerva, un personaje que hubiera llegado muy lejos en la pintura nervense y que muere en Madrid en el año 73 con 20 y pico de años. En las pocas obras que podemos tener de él, y que probablemente no serán muchas más las que le tocó pintar porque no le dio tiempo, aquí tenemos una de las piezas más interesantes. Y en este caso hemos seleccionado El minero, que situamos como en los 70, son retratos de una mirada limpia y sincera a la pintura. Era un pintor, como diría, como un niño que está buscando un montón de cosas en la pintura y que descubre la sinceridad a través de su trazo, ¿no? Manolo Beltrán, otro desconocido de Nerva, otro gran desconocido de Nerva, del año 54, cultivador del paisaje. Este hombre debe de vivir desde hace mucho tiempo en Granada, porque todos los paisajes que vemos luego en su blog, nos comentaba el otro día y nos pasaba información, nos decía, oye, que sigo existiendo, que sigo haciendo cosas, que sigo pintando. Y bueno, la mayoría de paisajes de una manera un poco fauvista también, y en el color, un color atrevido, pues escenifican los paisajes de Granada, tanto del centro de la ciudad como de los alrededores, ¿no? Porque debe de vivir, bueno, vive de hecho en Granada desde hace muchísimo tiempo. Díaz Acosta, otro pintor desconocido para la mayoría de la gente, nace en Nerva en el 56 y vive en Bélgica desde muy niño. Se aficiona a la pintura y lo buscamos, se aficiona a la pintura porque conoce a Roldán y es amigo de Roldán, entonces se aficiona. Él trabaja en una imprenta y entonces lo buscamos y reside allí desde hace más de 30 años, lo localizamos y fue tan agradecido con Nerva que le quiso regalar pues casi todo lo que había pintado hasta ese momento, y no sé si tenemos 30 o 40 piezas de él. Y para cerrar un poco el círculo, estamos con Martín Gálvez, del que mencionábamos un poco antes, que siempre ha estado buscando la realidad, la absoluta realidad, y que en este caso pues hace una parodia de un cuadro de Alcaide sobre los humos, y que se lo dedica a él. Martín Gálvez es una de las últimas piezas que han entrado en el museo. ¿Por qué estamos aquí en esta exposición y qué pretendemos con estas exposiciones? Lo que pretendemos es reflexionar, y yo creo que invito desde aquí, desde la Cámara, invito al pueblo de Nerva entero a que reflexione sobre ese eslogan de Nerva Tierra de Artistas y que acuda a una convocatoria que haremos probablemente el día 10 de marzo, donde lo que pretendemos es reflexionar sobre esta pintura local, sobre lo que tenemos, sobre lo que nos falta, también sobre lo que menos representa a lo mejor al pintor que tenemos. Es decir, tenemos piezas de pintores que no son lo suficientemente representativas y deberíamos tener a lo mejor otras, ¿no? Así que yo os invito al día 10 de marzo para que a las 8 de la tarde nos veamos aquí con artistas vivos de esta colección y otros artistas que no están, para que reflexionemos sobre esto. Tal y como hemos podido comprobar, en esta nueva colectiva de arte local se exponen obras de distinta procedencia, aunque en su mayoría pertenecen a la Pinacoteca del Ayuntamiento de Nerva, que se encuentran en el museo desde su apertura en el año 1999. Recuerden, el próximo 10 de marzo, el Museo Vázquez Díaz de Nerva nos invita a un encuentro con algunos de los pintores protagonistas de esta nueva colectiva de arte local para reflexionar sobre esta tierra de artistas.
Les esperamos.